No sé si hubo un error en la cita, hermanos, pero es Primera de Juan, capítulo 3, versos 15 y 16. Solo por el número a veces nos confundimos. En Primera de Juan. Hoy vamos a continuar con nuestra serie llamada Jesús libera. Se ha dicho, hermanos, que Jesús libera del daño de las tormentas. Y fue una realidad y quizá lo has experimentado. Toda persona en la faz de la tierra sufre tormentas en la vida y debe saber atravesarlas. Cristo dio el ejemplo de que en una tormenta puedes tener paz e incluso estar dormido porque sabes que Dios tiene el control. También tenemos el pasaje donde se nos habla de que Él cuida incluso a las aves de los cielos. ¿Cómo no más nos va a cuidar a nosotros? Que soltemos este afán o ansiedad, que sueltes las preocupaciones. La Biblia nos habla de esta enseñanza, pero hoy vamos a estudiar otra libertad que Jesús quiere traer a tu corazón y que quizás es con la que has estado batallando año tras año tras año. Déjame contarte esta historia. Un joven hermano llamado Kevin tenía que enviar todas las semanas $1 a una familia que él prefería olvidar. Todas las semanas tenía que enviar $1 cada viernes de cada semana. Esta familia, hermanos, lo demandó por $1,500,000 y a la familia se le ocurrió hacer algo. De ese $1,500,000, solo 936 los vas a pagar a $1 a la semana. Esta familia, hermanos, esperaba el pago cada viernes y revisaban su cuenta o donde se iba a depositar y tenía que estar el pago de este hombre llamado Kevin o de este joven. De modo que Kevin, hermanos, por alguna ocasión olvidó y olvidaba que tenía que hacer este pago. ¿Qué sucedió? ¿Por qué la familia le demandaba hacer este pago? Bueno, él por haber excedido el alcohol atropelló a la hija de esta familia y le terminó quitando la vida. Y la familia, en razón de ello, le pidió que este $1,500,000 se los tenía que pagar si no quería ir a la cárcel. Pero le dijo, 936 me los vas a pagar $1 a la semana. Hasta que llegues a esa cantidad, después ya pagas como tú quieras. Kevin, hermanos, pasó tiempo en cárcel después de que se le olvidó esto. También pasó 7 años, incluso hacía campaña en contra de conducir contra los embriagados. Esto está registrado en la revista Christianity Today. Allí está escrito el artículo. 6 años, hermanos, más incluso de lo que quería de la sentencia. Él hizo un año extra para que la familia lo perdonara y dijeron que no. Y a pesar de eso, hermanos, a Kevin se le olvidaba mandar ese $1 cada semana después que lo dejaron libre. Lo franqueaba a la familia de ellos y el dinero se depositaba en una cuenta de becas y la familia tenía que revisar esta parte. Lo han llevado 4 veces a juicio por incumplimiento de este pago. La familia en la corte, hermanos, le preguntó en una ocasión que por qué seguía olvidando enviar. Kevin, solo es $1 el que tienes que mandar, ¿por qué se te olvida? Y Kevin le dijo, la muerte de la muchacha me perturba y me atormentan los recuerdos, que prefiero no irlo a hacer, no es tanto que se me olvide. Y Kevin se le ocurrió una gran idea y le dijo a la familia, les ofrezco 2 cajas de cheques cubriendo los pagos de no solo 936, sino del doble, $1,872. Se los doy en cajas y así queda saldada esta parte. Y la madre dijo, no, no vas a hacer lo que tú quieres. No es el dinero lo que nosotros estamos buscando, es la penitencia. Queremos que no se te olvide que tú eres el asesino de nuestra hija y que cada viernes de cada semana tú te encargues de enviar ese $1 y es la manera en que te lo vas a recordar. Y si es necesario volver a corte porque se te olvidó, entonces vamos a volver a corte. Yo sé que pudiera ser un poco chusca la historia, hermanos, pero podríamos cuestionar a la familia. Hay algo curioso en esta historia. ¿Serán suficientes 936 pagos para olvidar? ¿Serán suficientes 936 pagos para que Kevin los envíe y la familia lo olvide? Cuando esta familia, hermanos, reciba el último pago, llegue el pago del cheque 936, ¿creen ustedes que van a quedar en paz? ¿Podrá la familia dejar el asunto una vez que Kevin entregue ese último $1, hermanos?
¿cuánto será suficiente? Si usted perteneciera, vamos a hacerlo un poco más real, si usted perteneciera a esa familia y si Kevin fuera su blanco, ¿cuántos pagos le hubiera exigido usted? O dicho de otra manera, ¿cuántos pagos sigues exigiendo hoy en día? Nadie, hermanos, en esta vida está libre de heridas. No hay ningún ser humano que esté libre de heridas y daños del pasado. Nadie está exento de ser lastimado. Alguien en alguna parte te lastima. Como sucedió con esta muchacha de 18 años. Ella fue víctima de este accidente con Kevin. Murió debido a que alguien no fue responsable y tomó demasiado alcohol. Y es posible que parte de ti murió debido a que alguien te lastimó. Debido a que alguien habló demasiado en una ocasión, exigió demasiado de ti o descuidó demasiado de ti. Todo el mundo, hermanos, sufre heridas, todos. Las sufriste en tu infancia quizá. Fuiste golpeado por tus padres, abusado por algún familiar. Las sufriste en tu adolescencia. Las sufriste en tu juventud, en alguna relación de noviazgo. Las estás sufriendo quizá ahora en tu adultez. Por consiguiente, hermanos, ya que todo el mundo no está exento de heridas, todo el mundo debe decidir cuántos pagos va a exigir. Tal vez no exijas que el ofensor, hermanos, te gire un cheque. Qué bonito sería que después de que nos ofendan, se nos pagara con cheque. Pero créanme que como seres humanos, tenemos otras maneras de resolver que se paguen las cuentas. Con esto entramos a nuestro texto principal. Primera de Juan, capítulo 3, verso 15, dice el texto así. Todo el que odia a un hermano, en el fondo de su corazón, es un asesino. Este es nuestro tema para esta mañana. ¿Qué hacemos con el odio cuando viene a nuestro corazón? ¿Por qué la Biblia, hermanos, nos tiene que hablar del odio? ¿Qué tiene que señalarnos el pecado del odio Juan aquí? Juan lo va a hacer, hermanos, por una simple y sencilla razón nos va a hablar del odio. Nadie está exento de la posibilidad de odiar, nadie. Seas cristiano o no, nadie está exento de la posibilidad de odiar. Todos vamos a tener la posibilidad de odiar a alguien en nuestra vida. Sea que lo estés haciendo ahorita, sea que ya lo hiciste o lo estás planeando hacer. Algo que me llama, hermanos, la atención de nuestro texto es que este odio puede irse muy en el fondo del corazón. Como si lo encasillaras entre cuatro paredes. Lo almacenas ahí, vuelve el recuerdo y lo vuelves a sacar y empiezas a lastimar otra vez a la persona. O bueno, es al menos lo que se piensa. Hoy te voy a demostrar que el odio no lastima a la otra persona, te lastima a ti solamente. Y si el odio, hermanos, ocupa lugar en tu corazón, entonces no hay lugar para el amor. No puedes, o si usted conoce a alguien que odia y a la vez ama, parece que no suena. Es más como una contradicción. No puedes odiar a alguien y a la misma vez amarlo. Es curioso, hermanos, porque las personas usan hasta estrategias. Encontré algunas estrategias con un psicólogo que estaba leyendo. Usan estrategias para poder odiar. Te voy a dar algunas. ¿Qué métodos usan las personas para poder odiar? Usan el silencio en ocasiones. Es un método muy popular. Los obvias cuando te hablan. La persona puede estar hable y hable y hable y tú nada más le dices que sí. Y entre más se acabe la conversación más rápido, mejor para ti. Te quitas de estar incómodo. Otro método que usan las personas, o que decía este autor, es la distancia. El que odia sabe mantener distancia. Si está sentado de aquel lado, me pongo en la otra esquina. Si lo saludo, hermanos, sí, lo estoy saludando, pero hasta ahí. No voy a preguntar cómo está. No voy a ir a visitarlo, lo voy a saludar. Para que no empiecen los comentarios entre los hermanos de que yo con él no me hablo y vamos a estar todos en paz. Si viene por mi camino, le saco la vuelta. ¿Se lo imaginan? En México, que es más común, o bueno, de donde yo vengo, que las personas están por el mercado y van caminando y te los puedes encontrar y lo odias, pues te atraviesas de banquete. Aquí sería, van a aquel carril, hasta el otro. No se me vaya a pegar. Algo a notar también, hermanos, en nuestro versículo, es la manera en la que la Biblia va a describir a alguien que odia. Juan va a ser muy tajante con el adjetivo que lo va a describir. Dice el verso 15, si tienes tu Biblia ahí. Todo aquel que odia a un hermano en el fondo de su corazón es un asesino.
Hermanos, que la Biblia te describa como un asesino, ya no tienes nada más bajo en qué caer. ¿Por qué? Automáticamente eres reo de muerte. Números capítulo 35, hermanos, verso 17. Confirma que cuando tú matabas a alguien o asesinabas a alguien, lo que tú merecías como consecuencia era la muerte, en automático. Números 35, verso 17, el texto dice así: y si con piedra en la mano que pueda dar muerte lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. La ley de Dios, hermanos, afirma que si tú matas a alguien, eres homicida. Eso pasaba en el Antiguo Testamento. Matabas a alguien, entonces tu consecuencia era que también murieras. Te convertías en reo de muerte. Podías estar escapando, pero cuando te atraparan, ibas a morir. Y esto, hermanos, es lo que está pensando Juan cuando empieza a escribir esta carta. Si odias a alguien, eres un asesino. No necesitas matarlo. Basta con que lo odies. Ante Dios, los ojos no son de pureza hacia ti. Eres un criminal o un asesino. Y muchos en el cristianismo, hermanos, viven hoy en día así. Odiando y amargándose la vida, siendo inconscientes de que Dios los ve como asesinos o homicidas y piensan que ellos tienen el control del odio. Cuando yo quiera lo voy a dejar de odiar. Esta es la imagen que Juan te quiere traer. Si estás odiando a alguien, Dios te está viendo con los mismos ojos, pero de manera distinta. Eres un asesino ante Él. Verso 16, avanzando en nuestra exposición del texto, dice: conocemos lo que es el amor verdadero. Jesús entregó su vida por nosotros, de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Aquí está el contraste ahora sí. Ya te viene hablando de que si odias a un hermano, eres un asesino. Y si es odio, hermanos, no es amor. Aquí están las dos caras. Las personas que odian son porque no conocen cuánto Jesús les ha amado. Aunque son cristianos, hermanos, vengan a la iglesia, den sus ofrendas, tomen la comunión, y aunque oren, el amor de Cristo no lo conocen como lo deberían conocer, si no, no odiaran. Dice el texto, hermanos, que solo hay un amor verdadero, y es el de Cristo. ¿Cuál es la razón? Pagó por los pecados. Entregó la vida por tus pecados, esa es la razón. Por eso es un amor verdadero y muy grande. De manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Aquí se entra en dilema en algunos comentarios que leí, porque dice que así como Cristo pagó por los pecados, nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Y parece que la idea es la siguiente: si un hermano en la fe está entre vida y muerte, ¿será que tú lo debes salvar poniendo en riesgo tu propia vida y morir? ¿Será lo que Juan está pensando? Que tú lo salves de algún accidente porque lo estás jalando y algo pesado le va a caer que lo puede quitar su vida y eso te termina cayendo a ti. Esta será la imagen a la que Juan te quiere llevar. No, hermanos, no habla de eso. Juan nos está hablando del contraste entre el odio y el amor. Al decir que debes dar la vida por tu hermano, quiere decir que tus esfuerzos deben ser amarlo a pesar de todo. Que no te importe ni siquiera tu propia vida, pero que lo ames. Que no le des lugar al odio. Esa es la parte de este capítulo. Viene hablando del amor y va a interrumpir con el odio, que es nuestro tema. Así como Cristo lo hizo por ti, ahora tú lo salvas amándolo. Y se vuelve peor, hermanos, cuando tú sabes que no hiciste nada y Él es el que te odia y lo debes amar. Porque el odio tiene estas dos partes: cuando tú lo haces y cuando a ti te odian. Y el imperativo del amor va hacia las dos caras. Tanto cuando lo hacen a ti lo debes amar, y cuando tú lo haces debes dejarlo y empezar a amar a tu prójimo. Cristo lo hizo por nosotros y ahora tú salvas la vida de ese hermano amándolo. No la vas a salvar odiándolo, no lo veas así. No salvas a nadie odiándolo, solo te lastimas tú. Es como agarrar un arma, hermanos, ponérsela en la cabeza y dispararse uno mismo. Cuando odias a alguien es hacer eso. Todos en la vida, hermanos, hemos experimentado el odio o el enojo. Todos nosotros estamos expuestos a la posibilidad de odiar, como te lo decía al principio, sea en el matrimonio, sea con la familia, con tus padres, en el trabajo, en la iglesia. En cualquiera de estas áreas tú puedes estar odiando a las personas.
Y una de las situaciones que nos producen ese odio, hermanos, es el dolor. El dolor de la traición por un amigo tan cercano a ti. El dolor del engaño en tu matrimonio quizá o en tu noviazgo. El dolor de un fracaso financiero te empieza a hacer odiar lo que te rodea. El dolor de la muerte. Hoy en día hay mucho dolor por tanta muerte que se vive en el mundo y las personas lo que menos necesitan es ser odiados. Debemos comenzar a entender, hermanos, que si en esta vida quieres crecer, debes fuertemente saber tratar con los asuntos del odio, tanto cuando viene hacia ti como cuando tú lo estás haciendo. Quiero que escuches esta gran verdad, es un poco dinámico esto. Crecimiento, hermanos, es igual a cambio. Crecimiento es igual a cambio. Y el cambio lleva por implicación una pérdida. En el momento en el que vamos cambiando, hay cosas que vas a ir perdiendo. Pueden ser posiciones, pueden ser beneficios, y esto puede suceder porque tú estás creciendo. Por lo tanto, el crecimiento es dolor, crecer duele. Si lo ves físicamente, cuando están en la etapa de la adolescencia, los que tienen hijos y empiezan a desarrollarse y a crecer en estatura, va a haber partes de los huesos que le van a doler y vienen las quejas. En la vida debemos aprender a tratar con el dolor si queremos seguir creciendo. Y el dolor tiene un proceso, hermanos, el proceso que todos viven, pero nosotros creyentes podemos usar a favor una vez que nos está doliendo. Por ejemplo, hermanos, cuando una persona experimenta el dolor, lo primero que tiene como recurso es negarlo. Niegan que les duele o que es un dolor. Y se hacen preguntas de, ¿esto me está pasando a mí? Yo que soy hijo de predicador, ¿cómo es posible que me hizo eso? ¿Cómo es posible que estoy perdiendo mi trabajo? No puede ser que ese familiar murió, se portaba tan bien. ¿Cómo me pudieron traicionar? Esta es la negación del dolor y muchos creyentes se atoran ahí. Ya saben cuál es su realidad, pero aceptarla es un proceso. Cuando las personas, hermanos, están en esta etapa de negación, tú vas a ver que es bien habitual que empiecen a justificarlo. Y son hábiles para hacerlo, nos volvemos hábiles para hacerlo. Se les puede ocurrir cualquier cosa con tal de decir que o evadir la verdad. Después, hermanos, de estar en el proceso de negación, sigue el odio y es en el que estamos concentrados. Es un sentimiento el odio para definirlo. Es un sentimiento, hermanos, de ira, tristeza, egoísmo, que te lleva a veces hasta locuras. Estaba buscando algunos casos y encontré el de una persona que encontró textos de su mujer con otro hombre. Solamente los encontró, ni siquiera la conversación era larga. Tenía, yo creo, 2 interacciones entre ambos. Se podía deducir que era infidelidad. El hombre lo ve, lo busca por 3 días a lo encuentra, en el trabajo lo hace salir, espera a que suba a su auto y cuando se pone el cinto de seguridad y se va a despedir, con un filero lo apuñala y ahí le deja las marcas. Luego los policías lo están entrevistando y le preguntan, ¿por qué lo hiciste? Él da la razón, mi esposa me fue infiel con él. ¿Y qué sentiste? Que aliviaba mi dolor. A veces puede llevar a locuras el odiar a alguien. No quieren saber nada, a veces se aíslan. A las personas que más aman o dicen amar, les empiezan a decir cosas duras. Y muchos, su odio, hermanos, este es el más fuerte, lo toman contra Dios. Dios, ¿por qué permitiste esto? No es justo. Y empiezan a buscar razones para justificar su odio. Sí te pueden saludar amablemente, pero su actitud no es sincera. Si puedo arruinar su tarde en familia, para mí eso es justo y es justicia por lo que me hicieron y me siento contento. Hasta que vuelva a pensar en ti, hasta que te vuelva a ver, hasta que ocurra algo que me recuerde tu acción de nuevo, entonces me las volverás a pagar. No voy a permitir que sanes antes que yo. Mientras yo sufra, tú tienes que estar sufriendo. Mientras me duela, a ti te tiene que doler también. Si yo pasé por eso, tú también lo tienes que pasar. Así me criaron a mí, así te voy a criar a ti. Me hiciste daño, voy a hacerte sentir mal mientras yo sangre. Aun cuando yo tenga que abrirme de nuevo la herida, a ti también te tiene que pasar.
maneras de razonar, hermanos, de los que odian. Y estamos hablando de cristianos. Al odio, hermano, usted lo puede llamar incluso mala adicción. Es algo que no puedes controlar. Empiezas el hábito sin quererlo, acaricias la herida, la lesión, inyectas una sobredosis más, se te empieza a olvidar, le pones otra dosis, se adormece la herida y la empiezas a aumentar. Y no solo, hermanos, desprecias lo que la persona te hizo, empiezas a despreciar a la persona. Ya no tiene que ver tanto con su acción, ya es atacarlo. Si tienes oportunidad, lo insultas, lo ridiculizas o lo avergüenzas. Y esto que voy a decir es muy fuerte. Esto es un poco más para los líderes. En el liderazgo, los que te terminan poniendo el pie y odiando, los que te apuñalan por la espalda, son los mismos a los que a veces tú ministras. Y debes aprender a soportarlo. No es justo, hermanos. Tampoco fue justo que Cristo subiera a la cruz, pero debes saber lidiar con eso. Los mismos que te pueden apuñalar y te terminan poniendo el pie en el liderazgo son los mismos a los que tú ministras. Como líder debes saberte tragar de esas. Se experimenta mucho. Una vez que empiezas a cobrar venganza, ya que tenemos toda esta evidencia de que sí puedes tener en control el odio, y empiezas a cobrar venganza y los papeles se invierten, ahora sí parece que te vuelves el vencedor. Ya lo conseguí, ya me vengué. Debemos encontrar soluciones para el odio, hermanos. ¿Qué soluciones existirán para dejar de odiar? Ahora sí, pasemos a la cura o la parte aplicativa de esta exposición que Juan nos dice. Cuanto más usted camine en un jardín, hermano, si ha estado por algún tiempo largo en algún jardín, el aroma de las flores o del pasto se te empieza a pegar. Y cuanto más te sumerjas en la gracia de Dios, más vas a dar de esa gracia. Pudiera ser, hermanos, esta la clave para enfrentar la ira. Pudiera ser el secreto de no exigir lo que te deben, sino meditar en lo que tu Salvador ya pagó por ti. ¿Rompió tu amigo con su promesa? ¿Tu jefe del trabajo falló con sus promesas? ¿Falló tu esposo o tu novia en la relación? Sí es lamentable, hermanos, todas estas circunstancias son muy lamentables. Y antes de que busques venganza, responde a esto. ¿Cómo reacciona Dios cuando tú rompes las promesas que le haces a Él? ¿Te han mentido? Yo sé que el engaño duele mucho. Pero antes de que quieras cobrar venganza, piensa en esto. ¿Cómo responde Dios cuando tú dices que vas a hacer algo y no lo haces? Sí, voy a orar por los enfermos y campañas y esto y aquello y no haces lo que le prometes. Muchas personas sienten que los han hecho a un lado. Sientes que eres una persona sin propósito. En tu familia, en la iglesia, te han hecho a un lado. Te han olvidado. Te han dejado atrás. Eres un padre o madre o un matrimonio que sus hijos se fueron de la casa y nunca les llaman ni los visitan. El rechazo duele, hermanos, es muy fuerte. Este mundo está lleno de personas que fueron rechazadas. Sea una relación amorosa, de familia o de la iglesia, estamos rodeados de gente que ha sido rechazada. Y antes de que busques desquitarte, sé franco contigo mismo. ¿Alguna vez te has olvidado de Dios? ¿Cómo reacciona Dios cuando te olvidas de Él? ¿Será que Él también te rechaza? Martin Luther King dijo, hermanos, el perdón no es un acto ocasional, es una actitud permanente. Dice el texto en el verso 16, conocemos lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros. Aquí está número 1, consejos prácticos. La clave para perdonar es dejar de mirar lo que te hicieron y empezar a mirar lo que Dios hizo por ti. Aquí empieza la clave, hermanos. Y hasta puedes decir, hermano, es que eso no es justo. Alguien debe pagar por lo que esa persona me hizo, me lastimó muy fuerte. Abusó de mí en la infancia, me abandonaron mis padres cuando fui niño. Siempre se burlaron de mí, siempre me estuvieron diciendo que iba a ser un fracasado. Nunca estuvo mi papá para apoyarme, nunca se festejó un cumpleaños, nunca fuimos de viaje, siempre fueron pleitos entre familia. En la última relación me engañaron, lastimaron mis sentimientos y hasta la fecha no puedo vivir sin guardarles rencor. Yo sé que esto no es justo, hermanos. Alguien debe pagarlo y déjame decirte esto.
alguien ya lo pagó. Fue Cristo en la cruz del Calvario. Ya pagó con eso. Allí clavó tus cargas, entregó tus luchas, tus relaciones rotas, tus fracasos del matrimonio. Los clavó en la cruz del Calvario. No regreses al pasado. Jesús es el único que te libera del odio hacia tus padres, del odio hacia tu familiar. Jesús es el que te libera del odio hacia tu expareja, hacia tu hijo, del odio a los que eran tus amigos y ahora ni siquiera los puedes saludar, del odio hacia tu prójimo o hacia tu jefe. A mi hermano, cuando cumplió 18 años, el psiquiatra le diagnosticó un cáncer llamado síndrome de Tourette. Quizá ya te lo he contado en alguna ocasión. Y cuando durante la primera semana están diagnosticándole esto, en una semana lo fueron a visitar 10 pastores para orar por él, buscando sanidad y ver cuál era su problema, porque pensaron que era más espiritual. Una vez que no se pudo darle respuesta, hermanos, mi hermano hizo algo. Empezó a negar su fe a Cristo. Lo empezó a rechazar. Se quejaba de él, yo lo escuchaba cuando lo hacía. Dormíamos en el mismo cuarto. Empezó a odiar a Dios. Le guardaste odio a Dios porque no salvó a tu hijo cuando estuvo enfermo y murió. Le guardaste odio a Dios porque no salvó a tu hijo de ese accidente. O le guardaste odio a Dios en tu corazón porque no pudo sanar a tu esposo o tu esposa. En Cristo fuiste perdonado y también incluye algo más. Perdonó el odio que le guardaste a Dios. También pagó por eso. Jesús te hace libre, hermano. Hay total libertad en Cristo. La única alternativa al perdón, si no es perdonar, es odiar. Es la única alternativa. Todo aquel que no perdona se aprisiona solo, en prisiones de ira, culpa, depresión. Dios no tiene, hermanos, que meternos en la cárcel. Nosotros quedamos una propia. Mire lo que dice Job, capítulo 21, verso 23 al 25. Es muy cierto Job con lo que escribe aquí. Hay quienes llegan a la muerte, llenos de vigor, felices y tranquilos, llenos de prosperidad y de salud. Otros, en cambio, vea cómo los describe, viven amargados y mueren sin haber probado la felicidad. Una vida así, hermano, solo la consigues cuando comienzas a odiar. Inviertes tus fuerzas, tus emociones, tus recursos y a veces mucho de tu tiempo. Si tu intención no es perdonar al que ya te lastimó, tengo que decirte algo muy doloroso. Vas a estar viviendo esclavizado en el odio. Y estar viviendo esclavizado en el odio no cambia el corazón de la otra persona, solamente cambia el tuyo. Amarga tu corazón, lo aísla. Nadie quiere estar con una persona que está amargada y odia a las personas. Su perspectiva, hermanos, es hacia atrás. Lo que me hicieron, lo que pasó, lo que viví, no tiene nada que ver con los propósitos de Dios. Número 3, hermanos, el odio es gradual. ¿Has visto cuando a un parabrisas de un coche le entra o le pega una piedra y le hace una marca? Conforme va pasando el tiempo, esto sucedió con el coche de mi papá, la fisura o la grieta que tenía se empezaba a abrir y cada vez se esparcía más hasta que se hizo una telaraña de fisuras del cristal. Y uno se acordaba y decía mi papá, el camión de grava que iba adelante, si no hubiera estado ese conductor, no tuviera mi cristal así. Y ya la perspectiva era totalmente otra porque no podías ver a través de ese cristal. El odio te va a amargar la perspectiva. Es gradual. No es algo que se queda ahí quieto y cuando yo quiera lo dejo y lo controlo. Va avanzando. La montaña, hermanos, de la vida ya por sí es demasiado pesada. Llevan una mochila cargada de odio y llena de amarguras. Y la alternativa más sabia es que deseches esa ira y se la entregues a Dios. Termino con esta ilustración. Durante la Segunda Guerra Mundial, hermanos, un alemán se lanzó a un cráter de mortero fuera del camino. Estaban en guerra. Cuando se lanza, encuentra ahí a uno de los enemigos. El hombre está empapado en sangre, a punto de morir. Era contrario a él. Le ofrece un vaso de agua a este alemán a él. Empiezan a intercambiar conversación y le dice el que está moribundo, que tenía su cartera en la parte de atrás, la agarrara y sacaran una foto de su familia y se la mostraran en los últimos momentos de su vida.
Las balas estaban zumbando, hermanos, en la guerra, estaba todo su esplendor. Estos dos enemigos, por un momento, fueron amigos. ¿Qué ocurrió, hermanos, en ese lugar? ¿Cesó todo el mal? ¿Se arreglaron todas las ofensas? No. Lo que ocurrió fue simplemente dos enemigos se vieron cada uno como humanos necesitados, y eso es perdonar. El perdón empieza a elevarse por encima de la guerra, hermanos, al mirar más allá del uniforme o de lo que te hicieron. Al ver al otro no como enemigo y ni siquiera como un amigo, sino como un compañero de luchas que anhela llegar seguro a casa igual que tú. No pases por alto la cruz, pasa por alto el odio. Ya se perdonó lo que tú hiciste. Eso ya está saldado, hermanos. Ya está saldado. No pases por alto la cruz, pasa por alto tu odio. Te invito a ponerte de pie y vamos ahora. Padre, gracias por este tiempo de su palabra. Juan fue muy claro al dejarnos ver en esta porción de su carta que odiar sí es una posibilidad y que sí está a nuestro alcance. Pero usted, al vernos que estamos odiando a nuestro prójimo, a nuestro hermano, sea alguien de la familia, nos ve con ojos como si fuéramos asesinos. Pensamos que tenemos a veces en control las situaciones de los que nos rodean y que el odio lo podemos desechar cuando nosotros queramos, pero hoy nos hemos dado cuenta que el odio es algo que avanza, que el odio es algo que a usted no le agrada y que la solución para ello es el perdón. Ayúdenos a entender lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Dios, y empezar a ver que no necesitamos odiar al prójimo, sino amarlo. Mostrarle de esa gracia que usted nos mostró, que no merecíamos. Mostrarle de ese perdón que usted nos mostró y que tampoco merecíamos. Gracias le damos en esta mañana por permitirnos ver que usted sí nos hace libres del odio. Y es la libertad que nosotros queremos. En Cristo Jesús, dejo el corazón de mis hermanos con usted. Ayúdeles a tener este pensamiento en su mente, Dios, de que usted sí trae libertad sobre las cadenas del odio, de que usted sí es todopoderoso para libertar. Dice en su palabra que en donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Nosotros creemos esa verdad y hoy nos aferramos a ella, Padre. En Cristo Jesús, gracias por su tan inexplicable amor en esa cruz. Gracias por su tan inexplicable gracia. Hoy desechamos todo odio hacia el prójimo. Denos el valor para acercarnos y pedirle perdón si hay ofensas. Tumbe las barreras en nuestro corazón que divide una relación que quizá de años no se ha podido entablar una conversación porque hay un odio que está ahí en el corazón, en lo más profundo del corazón, que no queremos voltear a ver porque sabemos que nos lastima el recordarlo. Sabemos que puede doler, pero usted trae sanidad. Gracias le damos, Dios, en esta mañana en Cristo Jesús. Amén. Puede permanecer de pie así, hermanos. Vamos a entonar.